siglo XVIII se iba muriendo y comenzaba a amanecer el siglo XIX. La incidencia de los astilleros en esta zona del medio litoral hacían alentar otras esperanzas para estas comunidades, a tal punto que podríamos rotular a esta zona como la Belle Époque salteña, a instancias de lo que fue el desarrollo de la industria y de la producción de granos en esta zona del país. La construcción de la estación del noroeste fue uno de esos mojones ineludibles en ese proceso de construcción. El ferrocarril tuvo una incidencia decisiva para el transporte de los granos y de otro tipo de producciones de la zona. Junto a Sergio Hornos, los invitamos a conocer origen y desarrollo del ferrocarril, pero en el departamento de Salta. Del norte la hacienda la transportaba todo el ferrocarril, de todos lados la transportaba. Después, seguro, cuando empezó a caer, entraron los camiones, pero los trenes completos corrían. Si era doble tracción, 2 máquinas, eran 25 jaulas. Si no, eran 12 jaulas. ¿Viste? Y un tren completo de grano, por ejemplo, o de azúcar, de ANCAP, por ejemplo, acá, azúcar y melaza, eran 10 vagones, 500 toneladas brutas. Que se cargaba la melaza acá, de ANCAP. En Bella Unión se cargaba melaza de Calnú, azúcar de Calnú. El transporte pasajero era todos los días al norte, ¿no? Y todos los días al sur, de madrugada. Salía y venía. Bueno, y 2 veces por semana corría el nocturno, ¿no? Iba martes y viernes y bajaba, miércoles y sábado. Completito, ¿no? Eso. ¿Y qué comodidad tenían los pasajeros? Ah, no. La comodidad, hasta, mirá, hablamos con el hombre este ayer, hasta la comodidad que tenía segunda, ¿no? En uno había segunda, uno que eran de madera, pero había otro que tenía un pequeño tapizado, que era un pasaje barato. Y primero unos hermosos coches con tu mesa al medio, eran 4 personas, una comodidad como estar sentado en el living de tu casa era. Y después estaban los dormitorios. Los dormitorios, los coches dormitorios, que era otra cosa, ¿no? Dormitorios de 2 y dormitorios de 4 camas. Y restaurante, el nocturno llevaba al restaurante siempre, y el tren diurno traía cantina también. Después fue muriendo todo eso, desde luego, ¿no? Cuando a mí me sacaron del ferrocarril por un tipo porfiado. Me quería llevar para Paysandú y yo dije que a Paysandú no iba porque yo no tenía por qué ir a Paysandú. Pero entonces me sacó accidente en el año 89. Y vos fíjate si hacían las cosas de pesado, que faltamos el turno de un controlero. Entonces de 0 a 6 no se corría el tren para el norte porque no había controlero para controlar el tren. Entonces había 2 turnos que no se corría trenes porque no había controlero y nosotros estábamos en casa cobrando el sueldo. Pero el ferrocarril empezó a caer firme con la dictadura. Que empezaron a cambiar los durmientes, que yo no sé qué hacían los milicos con los durmientes de Quebracho, porque los que durmientes de Quebracho, vos vas allí a la zona del puerto y le decís, uno, sacame este durmiente acá, lo cortáis y está sanito, es un fierro, ¿no? Y tienen más de 6 años metido en la tierra. Y metían los eucaliptos. El durmiente eucalipto era un negocio de los milicos, lo apilaban allí, me acuerdo, al lado del galpón, y a los pocos días empezaban a abrir en las cabezas porque estaba verde, y con el sol se abrían, ¿no? Y se podrían a los 3, 4 años, estaban podridos. Y después cayó cuando entró Sanguinetti. Ahí Berchesi era el presidente, la orden era liquidar el ferrocarril. Y ahí se vino a pique todo, en el 85 se empezó a venir a pique todo. Porque el ferrocarril trabajaba, yo sé, lo subvencionaba el Estado, pero prestaba un servicio. Los intereses son los privados siempre, ¿no? Porque fíjate que los camioneros tenían un cartel, principalmente Sintiri, que decía ¿quién financia AFE? ¿Y quién lo financia a ellos? ¿Quién les hace las carreteras a ellos? Que ellos con un pequeño impuesto pagan las carreteras, que no pagan nada. No pagan ni el arreglo de las carreteras. Ellos andan porque el Estado les hace las carreteras, si no, no pueden andar. ¿Lo ve viable a reflotar el ferrocarril? Para el norte no. Hay que poner mucha plata. De acá para abajo sí. De acá para abajo lo podés reflotar. ¿Para abajo a qué se refiere? Para el sur, de Salto para el sur lo podés reflotar, ¿cómo no? Lo podés reflotar de acá para el sur, que el otro día leí, parece que hay intenciones ya de empezar a trabajar en la vía, a arreglar la vía. Porque el otro día hablé con uno de los muchachos, Alves,
que andan de maquinista ahora, me dijo que de Chapicuy para abajo hay rieles rusos, que fue una cuenta que pagó Rusia al Uruguay con rieles de 25 metros de largo. Anchos así. Si vas en un riel de eso, parece que estás sentado en tu casa, ¿no? Están todos tirados hace como 2 o 3 años ahí al costado de la vía para ponerlos. ¿Viste? Eso es poner gente, nomás poner una empresa privada con capataces del ferrocarril que saben hacer las cosas. Mira, yo siempre dije una cosa. En aquellos años yo decía, un tren de carga que anduviese a 50 kilómetros por hora y un tren de pasajero a 70, 80, no andaba un camión ni un ómnibus en las carreteras en aquellos años. Porque a 30 vos demorabas un tren de Salto a Montevideo 16 horas y la gente iba lleno. ¿Y eso qué se debía? Por la comodidad, me parece. La gente preferiría viajar más horas y no ir apretado en la Honda, por ejemplo, que ibas apretado. Ibas 8 horas y pico en aquellos años la Honda, ¿no? Pero iba a viajar el doble y ir cómodo. ¿Y en cuanto a precio? Era mucho más barato. Era mucho más barato. El precio de la carga nomás es mucho más barato. Sí. Y después es mucho más económico para el Estado. El combustible nomás. Hoy en día una máquina Alton de esa, que vinieron para 750 toneladas, me acuerdo cuando vinieron, pero para correr a 70, 80. Entonces, como no podían correr a esa, le ponían 500 brutas. Pero ahora ellos meten 2 máquinas juntas, 2 personas van adelante y manejan las 2 máquinas porque se conectan el funcionamiento de las 2 y llevan 1000 toneladas brutas, con 2 hombres. Y 600 toneladas equivale prácticamente a 20 camiones de 30 toneladas y a 20 personas. Por momentos, este tramo de las vías férreas vive en un silencio definitivamente abrumador. Es que aquí la carga que camina por estas vías está resumida al transporte de arroz a granel, que viene desde diferentes partes y que cruzan por este lugar, que vio el último gran movimiento del ferrocarril, del medio y el alto litoral. Para la próxima, los seguimos invitando junto a Sergio Hornos a seguir descubriendo mucho más del departamento de Salto